En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te pedimos esta noche que abras nuestro corazón para que podamos salir de nuestras propias creencias y de esa manera poder entender lo que nuestro hermano nos va a explicar sobre la página evangélica que ha elegido. Te pedimos que el Espíritu Santo nos haga dócil a esa palabra. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hola, Moni. Hola, buenas noches. Perdón la demora, estaba con una persona. Bueno, hoy vamos a trabajar un poco con el texto de Mateo. Si alguien tiene Biblia a mano, Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. Yo lo tengo. ¿Querés compartirlo, padre? Lectura del Evangelio según San Mateo. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó, diciendo: Señor, mi criado yace en casa, paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo hasta que lo digas de palabra y mi criado quede sano. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Hay que seguir un poquito más hasta el 13. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, antes de empezar de lleno con el texto, me gustaría que charlemos un poquito sobre la cuestión de la hermenéutica, ¿sí? Que es la ciencia que para la interpretación, digamos, de los textos bíblicos, ¿sí? Nos vamos a remontar un poco, ¿sí?, al periodo de la colonización, ¿sí? Acuérdense que cuando vinieron los colonizadores a la conquista, ellos trajeron no el cristianismo propiamente dicho, podríamos decir, sino la cristiandad, ¿sí? Es decir, trajeron toda una ideología junto o de la mano de la religión. Y la religión sirvió como instrumento para poder, de alguna manera,
transmitir y justificar esa ideología, ¿sí? En América Latina, vamos más puntualmente, la Biblia empezó entonces a leerse y a comprenderse e interpretarse con los lentes de la ideología imperial, del imperio, ¿sí? Los lentes del poder y de la conquista. Esta lectura, o sea, tenía una meta específica, que es como les decía, lograr la obediencia al sistema imperial, la uniformidad de costumbres y de hábitos, y se leía desde el centro, o sea, la Biblia era leída y tenida en cuenta al servicio de las pretensiones imperiales y de los colonizadores, ¿sí? Quienes tenían, digamos, el poder de interpretar la Biblia era el clero, ¿sí? Venía de la mano del clero, que eran quienes se encargaban de alguna manera de sostener esta ideología espiritual del imperio. Por lo tanto, comienza a rajatabla a decir que eran los únicos capacitados para poder comprender la escritura, y se le dio una sola lectura, digamos, a los textos y el único sentido, ¿sí? Que, como les decía, buscaban favorecer y perpetuar la ideología del imperio, tanto civil como religiosa. Entonces, por esa razón, muchos textos proféticos o textos más subversivos, vamos a llamarlos así, fueron interpretados de una manera más espiritualista y de una manera, digamos, más sublimada, o fueron directamente descartados u olvidados, o se los dejó ahí como en un cajoncito sin lograr una interpretación más honesta, vamos a decir así. Y si vamos más a los temas que tengan que ver con lo sexual, ¿sí? Estos textos sí fueron tomados al pie de la letra, ¿sí? Y eran leídos y aplicados literalmente al contexto actual, ¿sí? Sin tener ninguna consideración social o histórica, ¿sí? Digamos que a la hora de abordar los textos bíblicos, usaban lo que se conoce como la ley del embudo, es decir, algunos textos pasaban por la parte ancha del embudo y otros iban pasando por las partes más angostas, ¿sí? O sea que se tenía un juicio selectivo a la hora de interpretar los textos. Si vamos otra vez al ámbito de lo sexual, y sobre todo de la diversidad sexual, se utilizan un grupo de textos que muchos grupos cristianos los utilizan, muchas iglesias, que se llaman textos garrote, ¿sí? O sea, que son los que se usan para justamente aporrear a las personas de la diversidad sexual, ¿sí? Frente a esta realidad, intervienen los métodos o la metodología histórico-crítica, que busca conocerlos, estudiarlos y comprenderlos, pero teniendo en cuenta la época y el contexto, ¿sí? Entonces se puede decir que se empiezan a leer ciertos textos, o muchos de estos textos, pero sobre todo estos que se utilizan más para marcar ciertos puntos, desde una hermenéutica de la sospecha, que fueron las mujeres quienes empiezan, si bien la teología de la liberación ya comienza a hacer una hermenéutica de la sospecha, sospechar que atrás de este texto hay algo escondido, hay una pretensión de un grupo dominante por querer compartir ciertas ideas, pero fueron las mujeres, ¿sí?, quienes comenzaron, sobre todo teólogas feministas, a aplicar el método de la sospecha. ¿Por qué? Porque la teología de la liberación no tuvo en cuenta del todo ni el lugar de las mujeres ni el lugar de la diversidad sexual, ¿sí? Se leyeron obviamente los textos desde la sospecha, pero quedaron o se quedaron hasta ciertos puntos. Si bien, como les digo, fue un gran avance, pero no llegaron a observar o a tener en cuenta ciertas ideologías que por ahí estaban dando vueltas. Entonces acá caemos en lo que son los límites de las traducciones. Nosotros no poseemos los textos
ni en hebreo, ni en griego los originales. Nosotros lo que tenemos a disposición son traducciones, ¿sí? Y una traducción también podemos decir que tampoco es neutra, porque la realiza un traductor que pertenece a una sociedad y a una cultura que resalta unos ideales y deja de lado otros, o valora más ciertas posiciones y deja de lado otras. Entonces podemos decir que en las traducciones, digamos, ninguna traducción está completamente limpia, ¿sí? Si bien son grandes esfuerzos que los seres humanos han realizado, pero es limitada, no siempre es acertada, se equivoca y está sujeta a estas circunstancias, a estos contextos que yo les estaba comentando, ¿sí? Bueno, otro punto, no quiero ir tan largo con esto, pero es como para que hagamos una introducción, porque ya vamos a empezar a trabajar con el texto, es el tema de la religión, que tampoco una religión es inocente, digamos, o neutra, ¿sí? Una religión siempre busca revelar, explicar, justificar una o varias, por ejemplo, de las visiones sobre el misterio de Dios en su teología, del ser humano en su antropología, de la historia de la salvación en la soteriología y del mundo en su cosmología. O sea que cada religión tiene puntos que sostiene, defiende y busca mantener, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora directamente con la curación del siervo. Ustedes fíjense que en el flyer la palabra siervo está entre comillas, ¿sí? Y es porque tenemos que ver bien a qué se refiere, ¿sí? Mateo en este caso, cuando habla de este siervo, ¿sí? Me gustaría que los que tengan Biblia en mano, díganme cómo está traducido cuando dice mi sirviente está en casa enfermo. ¿Qué palabras tienen, por ejemplo, en sus versiones de la Biblia? Criado. Criado. Bien. Más abajo dice que si yo le digo, déjenme un segundo, acá está. En el versículo 9, casi al final dice, y cuando digo a mi sirviente, en mi traducción, tienes que hacer esto, él lo hace. ¿Qué palabra tienen ahí? Subalterno. Bien. Criado, vuelve a decir criado. Bien, la mía también dice sirviente arriba y sirviente abajo, ¿sí? Les voy a compartir rápido, a ver si me sale. Déjenme ver si me sale compartirles. Para que vean, aquí hice una comparación. ¿Se ve ahí? ¿Logran ver algo? Se está como abriendo, parece. Sí, yo sí, pero está muy chiquito. Ahí está. Sí. Ahí sí. Bueno, yo les voy a ir leyendo como para que vean. ¿Ven? Son distintas Sí, porque versiones. se ve muy chiquito. Bien, distintas versiones de la Biblia, ¿no? La versión Dios habla hoy traduce la primera parte como asistente, la segunda como criado. La Reina Valera del 95, la primera palabra como criado, la segunda como siervo. La nueva versión internacional, siervo, siervo. La Biblia de las Américas, criado, siervo.
la Reina Valera del 2015, criado, siervo. La palabra de Dios para todos, siervo, siervo. La Biblia del Jubileo dice criado, esclavo. La Nueva Biblia Viva, criado, siervo. ¿Ven? Fíjense cómo cambian las traducciones, las palabras. ¿Y por qué quiero que comparen estas dos palabras? Porque vamos a seguir hablando del tema, ¿sí? Bueno, entonces en esta historia tenemos a un centurión, ¿sí?, que se acerca a Jesús. En tiempo de Jesús había en Palestina dos tipos de soldados, ¿sí? Los soldados del ejército romano, propiamente dicho, que dependían del procurador o del prefecto, Poncio Pilato, por ejemplo, que gobernaba sobre Judea y Samaria, y solían provenir del entorno pagano de Palestina y funcionaban como si fuese un ejército de ocupación, ¿sí?, al servicio del imperio. No eran frecuentes verlos mezclados entre la gente. Después había otros soldados que eran los del tetrarca rey Herodes Antipas, que gobernaba, ¿sí?, bajo la dirección de Roma. Estos también protegían las fronteras y mantenían el orden dentro del territorio. Solían provenir también del entorno pagano y estaban obligados, digamos, tanto los soldados romanos como estos soldados al servicio del tetrarca, a trabajar juntos para el servicio del imperio romano, ¿sí? ¿Cómo eran vistos estos soldados? Bueno, por el pueblo eran vistos como traidores, eran vistos con desconfianza, ¿sí? No eran muy queridos, digamos, por el pueblo. Entonces Mateo nos pone a alguien no muy querido por el pueblo que se acerca a Jesús, que viene por lo general del ámbito pagano, ¿sí? Este centurión era el jefe de 100 soldados, por eso se llama centurión, ¿sí? Es un profesional, es un obediente al Estado civil y militar, y está acostumbrado a mandar y a ser obedecido, nos dice el texto. Es capaz entonces de dirigir la batalla y de tener en sus manos la vida de sus soldados, ¿sí? Pero también se presenta, a pesar del poder que tenía, se presenta como vulnerable, ¿sí? Se presenta muy preocupado, entristecido por la enfermedad de su siervo, dicen las traducciones. Bien, este texto tiene dos paralelos, uno en Lucas 7 del 1 al 10 y otro en Juan 4 del 46 al 54. Después yo les comparto para que lo puedan ver ustedes en su casa. Bien, ¿vieron la primera palabra que leíamos como sirviente, como criado, como siervo? ¿Sí? La palabra que usa Mateo para referirse, dice: Señor, mi país, dice Mateo, ¿sí?, está en casa enfermo. País, en griego, ¿sí?, significaba amante o un joven que tenía una relación amorosa. ¿Bien? Sí. También es interesante saber de que estos centuriones que tenían los 100 soldados estaban autorizados a tener amantes del mismo sexo.
O sea que estaban designados incluso, bueno, este es para con el cual vos podés tener relaciones sexuales con tu amante, eso era permitido por los romanos. Gracias, sí, era permitido por el mundo romano y el mundo griego, heredado al mundo griego también, ¿sí? Lucas usa otra palabra, usa doulos en griego, que significa siervo, sirviente, pero a la vez al lado le pone entimos, que entimos significa amado, querido, estimado, apreciado. O sea que Lucas tuvo un poco de reparo a la hora de decir, bueno, lo acomodamos con esta palabra, doulos, sirviente, ¿sí? Y ahí solucionó el tema de la relación entre el centurión y su amante. Sin embargo, se presenta otro problema en Lucas. Como un centurión, alguien que puede decir, este muere, este va al frente, este le va a preocupar un criado, un sirviente, un esclavo, que ni vida propia tenía. Ese es el problema que encontramos en Lucas. Juan lo traduce como hijo, o sea, usa la palabra huios, que es hijo, y ahí tiene que cambiar toda la cambia directamente a la narración, porque lo que busca hacer, porque no le coincide a él, porque los centuriones no vivían con la familia, no se encargaban de los hijos tampoco, ¿sí? Entonces fíjense cómo Mateo es más fiel, digamos, de los evangelistas que nombramos, para hablar de esta relación que tenía el centurión con este amante, siervo, pais. Bien. Entonces, como les decía recién, y como explicaba claramente Cacho, esto era común entre los soldados, además estaban designados, por lo general eran hombres jóvenes que eran designados para vivir como amantes de los centuriones. Cuando este centurión se le acerca a Jesús, Jesús sabe bien de quién le está hablando. ¿Sí? No es que Jesús dice, el criado, no, Jesús entiende a quién le está haciendo referencia, ¿sí? Entonces, Jesús escucha atentamente lo que le dice el centurión y le ofrece ir a su casa. Jesús otra vez va al encuentro, quiere ir al encuentro. Obviamente, ¿qué le dice el centurión? Que no vaya, ¿sí? Que se quede. Por dos cosas, porque era mal visto que un judío vaya a lugares militares y estas cuestiones y se mezclara ahí, y también porque justamente lo más probable es que era a sabiendas de que este centurión tenía esta relación con su amante. A ver, que no, como decía Cacho, no era mal visto en el entorno militar, ¿sí? Sin embargo, Jesús no se comporta de un modo moralista. No tiene ninguna condena, no lo excomulga, no le pide que se retire, sino que va más allá. Lo cura y después lo felicita. ¿Sí? Otra vez a Jesús lo vemos en este papel, ¿no? Porque, a ver, al despedirse o al final del pasaje no le dice vete y no peques más, por ejemplo, o no le dice ha sido curado tu siervo o tu país, ha sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas. No le dice nada de eso, sino que simplemente le dice vete y que suceda lo que has creído. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿será que en esta relación Jesús no ve nada que deban cambiar? Eso pensando en qué interpretaciones se le dieron después a los textos, ¿no? Es evidente que Jesús no exige ni quiere que este tipo de relaciones se rompan, ¿sí? Sino que vivan en fe y por amor al reino. Es otro de los ejemplos donde encontramos
este amor de Jesús y este anuncio del reino para todos, todas y todes. ¿Sí? Bueno, ahora me callo, ya hablé mucho. Me gustaría que pregunten, que opinen, qué les parece, qué opinan de esta, que incluso en algunos, incluso en la Eucaristía celebrada en la Iglesia Católica Romana se repiten algunas palabras del centurión, ¿no? Sin embargo, fue disfrazada esta relación por los traductores, porque Mateo es bien clarito: pais, mi amante está enfermo. Incluso cuando vas a comulgar en la Iglesia Católica, repetís las palabras del centurión. Lo que pasa es que la hermenéutica que nombraste al principio también tiene eso de que esto lo voy a interpretar intencionalmente a mi favor. Y entonces hay muchas cosas que se interpretan a favor, ¿no? El caso del centurión se mira más el milagro, digamos así, que la realidad que estaba pasando en ese momento entre el centurión y Jesús y el amante del centurión. Y raro es que esto no... Hoy en día que están apareciendo muchos falsos profetas, se está sacando la imagen de dos mujeres abrazadas o de dos hombres abrazados y dicen: este es el único pecado que Dios no va a perdonar. Ahora, con respecto a lo que yo dije el viernes pasado, digo, ¿quiénes son, no?, para querer interpretar a alguien que nadie ha visto jamás? ¿Cómo voy a saber yo cuál es la voluntad de Dios? Es decir, el juicio al pecado es prioridad exclusiva de Dios, no nuestra. Y entonces molesta mucho cuando una institución religiosa hace de juez, porque el juez único es Dios. Ni siquiera nosotros, cuando confesamos a alguien, si es que se les ha dado la oportunidad a ustedes, nosotros no perdonamos a nadie. Es Dios el que perdona, el único que puede perdonar. Por eso que me extraña muchas veces que nosotros seamos tan reticentes cuando se habla, por ejemplo, del estudio científico de la historia crítica o de la sospecha, como nombró recién Esteban, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay dudas de que este pasaje evangélico sea histórico, sea un escrito de algo que sí sucedió con Jesús. ¿Por qué? Porque lo tenemos a los 4 evangelios contando lo mismo, con algunas alteraciones en la traducción, es una cosa, pero el hecho ha sucedido. Y así muchas otras cosas. Bueno, me callo porque no es mía la... Gracias, Ramón. Padre. Sí, en la iglesia romana, en la cual yo mucho participé y tuve en cursos bíblicos, este pasaje de Mateo se lo interpreta desde la misericordia de Dios, de Jesús. Cuando él quiere ir rompiendo montones de cuestiones sociales, porque él sabía que un judío no podía entrar en la casa de un militar, pero se centra en eso nada más. Y siempre se nos enseñó
qué misericordioso que es Dios, Jesús, que con su palabra sana a este siervo, por el cual el centurión va a pedir mediación. Incluso le dice, no vayas a casa, porque sabía que era lo que iba a suceder si Jesús entraba, como lo hizo en la casa de Mateo en alguna oportunidad, esta escena con publicanos y prostitutas. Pero en la iglesia siempre se centró este pasaje en eso mismo, ¿no? Y todavía se usa, cuando se eleva el cuerpo de Jesús, Señor mío y Dios mío, nada más. Señor mío y Dios mío, que son las primeras palabras que emite el centurión. Se queda en eso, nada más, Señor mío y Dios mío. Pero la hermenéutica y la interpretación siempre es subjetiva, es de quién, que esto también es política también, ¿no? Que necesita que el otro escuche en función de. Entonces, este pasaje se centra en eso, en la misericordia de Jesús, que rompiendo muchos tabúes quiere ir, pero el centurión lo detiene y simplemente le dice, con que tú lo digas o con que tú lo pienses. Incluso en lo que yo acabo de leer, dice que en aquella hora sanó el criado, ¿no? También en el tema de la hermenéutica hay que tener en cuenta todo el tiempo en que los clérigos, o sea, los sacerdotes, los presbíteros, no podían, tenían prohibido leer la Biblia. Y eran, la hermenéutica la hacía ¿quién? El obispo únicamente, que también bajaba de autoridades más altas. Por lo tanto, lo sexual ha sido un tema muy jodido para la iglesia, para la cristiandad, como dijiste vos bien, porque, bueno, y ahí aparece, qué sé yo, la virginidad de María, y la virginidad de muchos santos y santas, a través de una interpretación que quiere decirnos que, y no sé hasta dónde los matrimonios no pecan con sus relaciones sexuales, ¿no? Es así de brava la cosa. Gracias, Padre Ramón, Padre Cacho. Jaime. Bueno, coincido con todo lo que han compartido Ramón, Cacho y Esteban. Me ha encantado mucho este análisis que han hecho. Está muy bien. Me gusta este evangelio, me gusta la parte, yo voy a hablar una parte espiritual nada más, no tan técnica, ni hermenéutica, ni exegética. Me gusta la parte donde dice, bueno, andá y que se haga como vos lo esperabas. Eso para mí es grandioso. O sea, porque yo puedo ir a Jesús, puedo ir a Dios esperando algo. Y Él te dice, bueno, andá y que se te va a hacer como vos lo pedís. Eso me parece que es también muy, muy honesto de parte de Jesús, ¿no? Que comprende al ser humano en toda su historia y sabe lo que el ser humano necesita. Entonces le dice, bueno, andá, que como vos lo querés, así se va a dar. Es un pequeño aporte. Gracias, muchas gracias. Sí, y también esto de, como dice Jaime, Jesús comprende al otro desde su historia, desde su realidad, y su realidad involucra lo sexual, ¿sí? Porque nosotros tendemos a ver, fuimos criados, la mayoría, escindiendo, separando lo sexual como impuro, como pecaminoso, de la vida cristiana. Y la vida cristiana es una vida sexual también, ¿sí? Entonces es importante esto, ¿no? Esto de que Jesús asume la realidad del centurión y asume algo que está solapado, que está tapado. Vos, Jaime, dijiste toda su historia. Bueno, en su historia está su sexualidad también.
Es que el ser humano... Perdón, Cacho. No. Digo, y posiblemente, bueno, la verdad que me encantó este análisis que nos ha compartido Esteban hoy. Digo, y también no, seguramente Jesús lo expresa en un sentido amplio, ¿no? Sexualidad no como sinónimo de genitalidad, sino de la expresión humana, ¿no? La humana más esencial. Así que bueno, la verdad que ha sido un gran aporte, por lo menos para mí, que si lo hubiera leído totalmente sin tener en cuenta este contexto, esto que Esteban nos ha compartido. Y digo, ¿no? Y la humildad y la sencillez de Jesús en decir esto que recalcaba Jaime, ¿no? Decir, bueno, que se haga tal como lo has creído, o sea, no necesitó ni siquiera entrar, o sea, digo, no tenía que demostrar que era Dios, ¿no? Que él tenía que entrar y apoyar su mano en la persona enferma, ¿no? Solamente creyendo en el centurión como ser humano, a partir de ahí demuestra quién es él, ¿no? Así que bueno, realmente gracias Esteban, porque ha sido, para mí personalmente ha sido de mucho conocimiento esta noche. Una cosa que hay que tener en cuenta con lo que dijo recién Jaime, es de que aparte, porque la fe no es solamente destinada a Dios, la fe a nosotros nos tiene que envolver como la piel. Y entonces si nosotros creemos en tal cosa, y se va a cumplir. De tal manera que nosotros somos artífices de cambiar nuestra propia realidad. Todo depende con la fe que nosotros pongamos sobre el tema, ¿no? A la medida que nosotros tenemos fe en esto, eso se va a dar. Eso es lo que nos quiere enseñar Jesús también ahora, que es una temática que también lo oculta la Iglesia, ¿no? Porque hay muchísimas cosas de la oración de Jesús que la Iglesia no lo cuenta. Que la Iglesia no lo cuenta. Y en la oración de Jesús hay mucha temática de esta índole de lo que yo estoy hablando ahora. De decir, si yo pongo mi fe en esto, se va a cumplir. Porque así lo quiere Dios. Si no es si Dios quiere, se va a cumplir. No. Esto se va a cumplir porque así lo quiere Dios. Fíjense que es al revés. Pero es porque estoy poniendo toda mi fe en eso. Podemos cambiar nuestra realidad en tanto y en cuanto le pongamos toda la fe en eso que queremos cambiar. Gracias, Cacho, gracias, Moni. La verdad que al principio digo, no quiero que sea algo tedioso, técnico, pero es importante poder ver esas palabritas. De hecho, busqué los textos en griego para compararlos. Obviamente está la traducción abajo, ¿no? Pero, y bueno, y es realmente, podemos ver la intencionalidad que tiene la traducción a la hora de cambiar el verdadero significado o el significado de origen que tiene la palabra en el texto original, ¿sí? Había visto que Padre Ramón había levantado la mano. Sí, la Iglesia romana, por lo menos en mí mismo, siempre el cuerpo era pecaminoso. Que el cuerpo se tenía, bueno, los cilicios y todas las cosas que en la Edad Media se bombardeaba, y ahora mismo, no hace mucho. Y yo siempre le preguntaba, ¿por qué si yo soy imagen de Dios y es mi cuerpo, por qué yo tengo que martirizar a mi cuerpo? Entonces por ahí siempre decían, bueno, date un baño de agua fría, o rezar 100 Padre Nuestro, Ave María. Y en este pasaje también, insisto, ¿no?
la misericordia de Jesús y también Él como cura simplemente con su palabra. Y también la humildad y la predisposición del centurión de tener, lo que dice Cacho, esa fe de que a ese hombre a quien él recurre por este siervo, criado, subalterno, para que lo pueda curar. Y solamente se han centrado en este hecho en que Jesús lo cura, lo sana, sin tenerlo en presencia suya, sino desde su pensamiento. Y bueno, la iglesia siempre es la romana, ¿no? Esto mismo del cuerpo es pecado, y han martirizado y han dominado muchas veces con esa situación todo lo sexual que uno viene desde la propia concepción, ya establecido con la sexualidad implícita, a pesar de que ahora es algo más amplio, que no es solamente lo genital, sino también que lo cultural, los derechos, la predisposición que uno tiene, como que la sexualidad es mucho más abarcativo y durante mucho tiempo fue algo solamente propiedad de los genitales. Bueno, hola. Sí, yo me quedé pensando en los textos garrotes, y que son generalmente intencionados hacia una postura, ¿no? Relacionaban el tema de la sexualidad con el tema de, por ejemplo, el ecumenismo. Hay sectores que son antiecumenismo y toman textos y lo relacionan al ecumenismo con el satanismo directamente. O sea, la búsqueda de la unidad de los creyentes lo ven como una trampa del maligno y qué sé yo. Son interpretaciones tendenciosas y usan textos, que es el texto garrote. Por eso tenemos que ver la escritura integralmente, no verla parcialmente, o sea, extrayendo textos para justificar posturas. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Ah, bien. Sí, se te escuchó bien. Sí, se escucha. Me quedé pensando en el texto garrote que se utiliza para sentar posiciones muchísimas veces, tendenciosas, y no es que la escritura sea todo objetivo, porque, bueno, tenemos una vivencia espiritual, tenemos un contexto que nos condiciona, una cultura que nos condiciona, pero tenemos que tratar de buscar cierta fidelidad. Sí, a mí me encantó la enseñanza. Es humanizante escucharla, y bueno, me gusta más este evangelio de la comprensión y también de la certeza, ¿no? Me gustan a mí mucho las certezas. Soy un cristiano con mucha certeza en relación a Dios. El texto es espectacular. La confianza, la emuná puesta en el centurión puesta en el Cristo o en Jesús, es muy poderosa, es la que trae la sanidad, como recién decía Cacho o Jaime, ahora me confundí. No, Cacho creo. O sea, de acuerdo a lo que has creído, bueno, es fuerte eso, ¿no? La sexualidad es otro caballito de batalla sobre todo en los sectores dominantes. Fíjense que se ha utilizado la sexualidad para inhibir acciones de cambio. Pero también si lo llevamos al plano de la manifestación, cuando se manifiestan, yo he escuchado en púlpitos decir que es del diablo salir a manifestar, salir a hacer lío a la calle, sentar una posición, y que no podemos estar en contra de los gobernantes porque la Biblia dice que Dios los puso. Bueno, son muchos los textos garrotes, no solo en el área de la sexualidad, sino en otras áreas también. Y generalmente el que usa el texto garrote, consciente o inconscientemente, apunta a sostener el status quo.
el poder establecido. Me encantó, che, muy linda la reflexión. Bueno, eso quería aportar. Por eso digo que nuestra iglesia particular, tiene que estar abierta de mente, de corazón, estar metida en el mundo, ¿no? Para ir poder discernir el fundamentalismo del verdadero cristianismo, ¿no? De la verdadera enseñanza de Jesús. Y claro, estos que luchan contra los homosexuales, los que luchan contra que Milei haga lo que quieran porque nos dicen que si no pecamos porque somos violentos. Bueno, el fundamentalismo nos va a querer derrotar siempre. En eso tenemos que estar nosotros bien atentos. El fundamentalismo es el peor error que puede cometer un ser humano, porque no está abierto a Dios, no está abierto a Dios. Lo mete dentro de una caja de zapatos a Dios. Gracias, Ernesto. Gracias, Cacho. Sí, la verdad que sí. Algo que me gustaría aclarar, se nos está terminando el tiempo, es que, porque también lo he escuchado por ahí, la curación de el país, del amante, es de su parálisis y de los terribles dolores que sufre. Porque he escuchado por ahí que también como fundamento para la terapia de conversión, que es la de curación de la homosexualidad, como si la homosexualidad fuera algo para curar. O sea, acá Jesús no dice, ha quedado curado de... No. ¿Sí? La demanda del centurión es una, y Jesús responde a esa demanda. ¿Sí? Como para que también contextualicemos los textos. Bueno, se nos termina el tiempo. No sé quién nos quiere dar la bendición, alguno de los diáconos estrenaditos. Sí. 2 minutos, no tengo 2 minutos, pero hay muchísimas iglesias pentecostales, adventistas, todo, que dicen que ellos pueden curar la homosexualidad porque la homosexualidad es una enfermedad. Por eso, justamente hacía esa aclaración, porque algunos lo agarran de ahí. Claro. ¿Nos quieren dar la bendición, por favor? Dale, Jaime. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Amén. Haga brillar el rostro sobre cada uno de ustedes y les conceda todo lo que le pidan. Amén. Amén. Vuelva el rostro a cada uno de ustedes y les conceda la paz en su corazón en estos tiempos violentos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros, nuestros familiares y amigos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Señor. Que tengan un bendecido fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias.